Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este ventoso atardecer del día 29 de junio del 2011. Este ventoso atardecer en el que yo estoy ahora mismo en la antesala del programa que vamos a tener con nosotros, alucinando por una serie de cosas que estoy oyendo. Miren, esta noche vamos a tener, yo creo que la inmensa suerte de poder hablar de uno de los ferrolanos más ilustres, de un maravilloso pintor, de un hombre excepcional del que vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su obra y vamos a hablar de esta curiosa ciudad que no siempre trata como debería de tratar a sus gentes. Cuanto mejores y más destacadas son sus gentes, no sé qué pasa que las trata peor. Ustedes seguramente cuando puedan hablar luego nos llaman y nos dicen el porqué. Vamos a hablar de don Fernando Álvarez de Sotomayor, probablemente el mejor pintor gallego de la historia. Yo reconozco que estoy totalmente fascinada por la pintura de Fernando Álvarez de Sotomayor y les voy a contar una pequeña anécdota. Miren, yo estuve interna 5 años en Madrid y en el colegio que yo estuve, que se llamaba Santa María del Camino, fue la casualidad de que el internado, que era un pequeño chalecito con sus habitaciones abuhardilladas, había sido la última vivienda de don Fernando Álvarez de Sotomayor. Y aquella pequeña habitación de 4 camitas, con un abuhardillado ideal, que daba unos jardines muy bonitos, había sido nada más y nada menos que el estudio de Sotomayor en el último periodo de su vida. Yo creo en muchas cosas, en algunas meigas, porque creo que haberlas haylas, y creo que el más aquí, el más allá y todo eso, pues no sé, a veces hace una especie de conjunción mágica en el que uno se siente atraído, pues no sé si por la leyenda, por la magia, por el misterio, por el cuento o por la poesía. Pero esta noche me van a acompañar pues Benito Alvariño. Hola, buenas Benito y Galería Arboleda, pues es lo mismo, Sí. Dueño, director. Sí. ¿Cuántos años metido en el mundo del arte, Benito? Pues yo me incorporo a la galería hace 17 o 18 años, aunque al fin y al cabo siempre estuve, lo viví muy de cerca, puesto que esto es negocio familiar, y mi padre fue el que poco a poco pues me inculcó el amor por el arte. Con lo cual podría decir que siempre lo he tenido muy cerca y creo que en ese sentido soy muy afortunado. Ya lo creo que sí. Ricardo Casteleiro, Ricardo Díaz Casteleiro. Y Romero. Doctor, Y presidente Romero, de la SAS. Sí. ¿Qué tal, Ricardiño? Cuéntame. Muy bien. ¿Cómo te ves en estos berenjenales? Me veo encantado, todo lo que sean tertulias y la preocupación por la cultura de Ferrol a mí me resulta apasionante. Me intimida un poco el grado de los contertulios que me has puesto. Una persona dedicada en cuerpo y alma al arte por razones familiares, aunque sean como negocio. Como Sí, se debe de decir eso también, claro. Naturalmente. Y luego una de las personas que más saben de la historia de la cultura como es Andrés Mosquera. Y tú que sabes todos los entresijos del mundillo cultural ferrolano. Y Andrés Estoy Mosquera. encantado. Y nosotros contigo. Y Andrés Mosquera. Yo creo que Andrés Mosquera no necesita presentación. Andrés Mosquera fue el artífice de uno de los mayores prodigios que hemos tenido en esta ciudad. La exposición, yo creo, más increíble que en el 2005 se hizo en el Torrente Ballester, y que nacía como germen del museo, del soñado Museo de Ferrol. Andrés, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué pasó con ese museo, Andrés? Pues ¿Dónde quedó ese sueño de ese museo? En un incumplimiento de la corporación municipal pasada, en utilizar las salas permanentes en otra serie de exposiciones, que eran posiblemente lógicas hacerlas, pero el ponerte tú y quitarme yo no tiene sentido. Es decir,
creo que Ferrol se merecía y se merece tener un museo. Posiblemente puede ser que no venda, ¿no?, políticamente, que interesen, otras cosas, otras circunstancias, y entonces almacenamos todo y entonces hacemos exposiciones caducas en vez de tener exposiciones permanentes o fondos expuestos a la ciudadanía. Creo que más o menos esa es la cuestión. O nos planteamos la idea de tener un inmueble y unos muebles permanentes, o tenemos un inmueble y hacemos mudanza cada 15, 20 días, un mes, lo que dura una exposición normalmente. Y hablando de museo, yo creo que, por ejemplo, Álvarez de Sotomayor, sí. Porque yo creo que hay, no sé vosotros, ahora vamos a empezar a hablar de la figura, si queréis, de la personalidad de Álvarez de Sotomayor. Sí. Él nace en Ferrol en 1875. Esto es importante porque yo recuerdo en una ocasión, oyendo hablar a una señora, decía: yo no es que sea de Ferrol, es que soy bautizada en el Socorro. Y dije yo: toma, esto tiene tela, categoría. Sí. Bueno, pues esto es igual. Voy a dar un dato importante. Pues Sotomayor, bautizado en San Francisco, sí, porque claro, sí, o sea, en la pila de San Francisco, ¿no? Porque era hijo de militar. Su padre, teniente de navío, viene destinado a la fragata Numancia, que es entonces la escuela naval militar que tiene España, que por si alguien no lo sabe, la primera escuela naval que hubo en España la tuvimos en Ferrol. Otra cosa que nos han llevado, ¿verdad?, de Ferrol. A lo mejor algún día vuelve, ojalá. Y este señor, lo que pasa es que se muere muy joven, el padre de Sotomayor, sí. Y Sotomayor, la madre, se queda viuda, y es cuando se tienen que marchar. Primero se marchan, me parece que a Madrid, al Escorial, y luego a Toledo. Entonces ahí empieza el andar de este hombre, que está apasionado por la pintura desde el principio y entusiasmado con eso, con ser un pintor, ante todo y sobre todo en contra de las ideas de su familia, que pretendían que fuera otra cosa. ¿Quién empieza? ¿Quién rompe el hielo? ¿Qué es Fernando Álvarez de Sotomayor? ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos como... Porque aquí hay me vais a permitir que lea algo que dice aquí, en La Voz de Galicia, en el 2005, cuando precisamente sale esta exposición tuya, Andrés, que dice: Sotomayor, el eco gallego de Velázquez, y dice La Voz: el Concello de Ferrol y la Fundación Caixa Galicia redimen la imagen del artista gallego al que la historia no ha perdonado su adhesión al régimen franquista. Yeah. Es que es posible que la política lo empozoñe todo de esta manera. Bueno, Pepa, quiero aclarar, quiero aclarar una cosa. No es la exposición de Andrés Mosquera. Andrés Mosquera fue el comisario de la exposición, pero detrás de Andrés Mosquera había un grupo, un equipo excepcional de gente, de compañeros, de profesionales, muy importante para mí. Y después había una concejalía, en este caso con su titular al frente, José Manuel Couce Fragueda, que en todo momento nos dejó trabajar a nuestras anchas. O sea que me parece muy bien que me quieras tanto y que me digas que soy el comisario, pero es que éramos un grupo, un gran equipo, ¿no? Equipo que tardé yo, eso sí lo puedo decir al margen, muchos años en formar a muchos de ellos, y que trabajaron conmigo y que yo repesqué para esta y para otras exposiciones. Pero no quiero llevarme todo el mérito, porque yo era una pieza más de ¿Pero sabes por qué te lo digo? Porque si hubiera sido un desastre, diríamos: aquel desastre de Andrés Mosquera. Tampoco me importaría. Decimos aquel éxito de Andrés Mosquera. Sí, muchas gracias. Ahora, lo que hay que decir de Sotomayor, yo creo, para comenzar, y es que se admire su pintura o se tenga incluso una cierta animadversión, como bien dices, ha sido gallego universal, eso no se puede negar, la historia lo dice. Entonces hay que partir de esta premisa tan importante. Claro. Lo ha logrado. ¿Cuántos pintores han logrado esto, ¿no? Este reconocimiento? Muy pocos. Eso no ocurre. Claro. Le toca vivir la época que le toca vivir. Sí. Y él es un artista con un trabajo determinado, que si se quiere en algunos sitios se puede consultar como una línea oficialista,
de retratista, de costumbrista, ¿vale? Podría ser, vale sí. decir, en contraposición con todos los ismos que él odiaba, ¿no? Pero que surgen en el arte europeo, ¿no? Y bueno, probablemente eso es lo que hace que tenga un sector, digamos, enemigo. Pero yo creo que su categoría de artista es incuestionable. Bueno, pero él triunfa mucho antes de que Franco ni siquiera ganara. Sí, claro. Es decir, Álvarez Sotomayor gana. En primer lugar, él, cuando se va a Toledo, su madre le exige un poco que, oye, tú si quieres dedicarte a la pintura, lo primero que tienes que tener es una carrera. Y el chico dice, venga, vale, se matricula en Ingeniero de Caminos, se matricula en Derecho y se matricula en Filosofía y Letras. Sí. Y no la que con bola ninguna de las tres. Él sigue, ¿verdad, Andrés? Sí, siempre con su pintura.